Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami, uno de los más importantes discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Publicado en 3 volúmenes, ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. El Bhagavatamrita está sólidamente fundamentado en la historia antigua. Se trata del apéndice a la versión del sabio Jaimini Rishi de la saga histórica del Mahabharata, y el narrador no es otro que el héroe del Srimad Bhagavatam, el rey Parikshit, a su madre, momentos antes de la muerte del rey. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das, miembro del equipo de doctos discípulos de Srila Prabhupada, que se encargaron de finalizar la traducción y comentarios de la magna obra de Srila Prabhupada, el Srimad Bhagavatam, tras el fallecimiento de Srila Prabhupada en 1977. Gopi Paranadhana Das escribió varios volúmenes de traducción y comentarios de los textos de los Goswamis antes de su fallecimiento en 2011. La aventura del héroe en busca de lo extraordinario, un tema recurrente en la literatura, refleja la urgencia en todos los corazones de descubrir la plenitud de la vida. Todos los que se sienten insatisfechos con el escaso potencial de la existencia mundana sienten, naturalmente, el impulso de buscar, incluso de manera indirecta, un mundo de mayores libertades. Debe existir algún lugar mejor para el alma. ¿Por qué la felicidad ha de ser tan esquiva? ¿Y por qué la confusión y el resentimiento siempre nublan la visión de la mente, incapacitándonos para ver lo que está claramente ante nuestros propios ojos? El Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami, escrito en sánscrito hace unos 500 años, es un ejemplo de este género de aventuras, pero a diferencia de lo que vemos en las fábulas y en la ficción, Narada y Gopakumar, los respectivos héroes de las 2 partes de este libro, van a la busca de una llave que nos abra las puertas de la plenitud más sutil que las riquezas, influencias, amor mundano, la fuente de la eterna juventud o incluso el santo grial. Narada tiene mucha experiencia sobre el cosmos. Gopakumar es analfabeto e ingenuo. Y sin embargo, ambos comparten la misma visión respecto a qué es lo más valioso. Lo que ambos anhelan no es conquistar ni aprovecharse, sino explorar el misterio del servicio entregado. Como Narada sabe, y como Gopakumar aprenderá gradualmente, la modalidad de vida superior que buscan es personal, y la definen los tratos de aquellos que participan en ella y no las leyes materiales de la naturaleza. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. La historia, tan instructiva como exquisita, comprende la parte 2 de las 2 partes de la obra clásica de Srila Sanatan Goswami. Esta vez acompañaremos a Gopakumar hasta Vaikunta, el majestuoso reino de Dios. El volumen 3 nos llevará hasta Goloka Vrindavan, la morada personal del Señor Krishna. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 1, Vairagya, renuncia. Parte 3 de 5. Texto 43. Debido a las diversas palabras que pronunciaron para expresar sus votos determinados, vio cuán firmes eran los brahmanas en sus intenciones de cumplir esos deberes. Despertada su fe, comenzó a seguir este proceso según sus instrucciones. Comentario.
El brahmana no solo escuchó las glorias teóricas del Dharma, sino que los vio practicar lo que predicaban. Los oyó declarar sus propósitos de cumplir con deberes tales como bañarse diariamente en el Ganga y luego observó cómo cumplían diligentemente estos deberes. Si bien en toda su vida no había recibido ninguna educación espiritual útil, estos brahmanas le enseñaron ahora esmeradamente los principios del Dharma según su entendimiento. Texto 44. Por respeto a la orden de la diosa, siguió cantando regularmente su mantra en voz baja en privado, y por la influencia del mantra no sintió ninguna satisfacción interior de esos rituales. Comentario. La atracción por adorar al Señor Supremo vence la atracción por prácticas religiosas menores. Texto 45. Por lo tanto, perdió interés y se dirigió a Kashi, donde vio a gente de muchas regiones diferentes, especialmente sannyasis, que propugnaban la teoría del monismo. Texto 46. Primero ofreció sus reverencias al señor Vishveshvar y luego visitó los diversos ashrams, donde se inclinó ante los sannyasis, mantuvo conversaciones con ellos y descansó en su compañía. Comentario. El señor Shiva, en su aspecto como la deidad Vishveshvar, preside su sagrada morada de Kashi, que en sánscrito se denomina Varanasi y, popularmente, Benares. Texto 47. La inteligencia de estos sannyasis era pura, o al menos lo parecía por sus conversaciones filosóficas. Sus palabras describían la liberación como algo fácilmente disponible, como al alcance de la mano, y esto le inspiró a aceptar sus opiniones como perfectas. Textos 48 y 49. Los oía hablar constantemente de las afirmaciones del Vedanta que glorifican la renuncia y la liberación. Se bañaba en Mani Karnika Ghat e iba al darshan del señor Vishveshvar y, sin tener que esforzarse para conseguir sus comidas, disfrutaba de sabrosos alimentos de su agrado en compañía de los sannyasis. Así desarrolló el deseo personal de ordenarse sannyasi. Texto 50. Aún así, por respeto a la diosa y porque le proporcionaba placer interior, nunca dejó de cantar su mantra, y un día vio a la deidad de su mantra en un sueño. Comentario. La fe del brahmana de Pragyotishapur se vio menoscabada por la propaganda impersonal que escuchó en Kashi, que sustituyó su esperanza de conocer al Señor del Universo por una falsa esperanza de fundirse en la unicidad. No obstante, continuó con su mantra japa porque admiraba a la diosa Kamakhya y no estaba dispuesto a violar su orden. A pesar de su debilitada fe en el mantra, éste siguió ejerciendo su influencia trascendental. Su corazón no podía obtener satisfacción substancial de las promesas de los textos Vedanta, porque espontáneamente sentía más complacencia cantando el mantra del señor Gopal. Tal vez la atracción del brahmana por la liberación nunca podría haberse desvanecido si Sri Gopal, la deidad de su mantra, no hubiera aparecido personalmente en su sueño. O tal vez su esperanza de liberación hubiera desaparecido de todos modos por el poder del mantra. En cualquier caso, su corazón cambió. Texto 51. El encanto de Sri Gopal le atrajo y le proporcionó el mayor éxtasis, y a partir de entonces ya no fue capaz de reunir la fuerza mental para dedicarse a otra cosa que no fuera cantar su mantra. Comentario. Ya no sentía ningún entusiasmo por ordenarse sannyas o por la liberación. ¿Qué decir de los baños sagrados y otros rituales? Texto 52. Confundido sobre lo que debía hacer, se deprimió. En aquel momento, en otro sueño, el señor Shiva vino a él, junto con la diosa, para instruirle. Comentario. Su corazón se sentía atraído por el señor Gopal, pero su mente se debatía en un dilema. ¿Debo ordenarme sannyas y esforzarme por la liberación, o debo limitarme a cantar mi mantra? Tal es el resultado probable de la relación con impersonalistas,
La resolución se vuelve inestable y no es posible elegir lo correcto. En esta tercera aparición en los sueños del Brahmana, la diosa Kamakya trajo consigo a su esposo, el señor de Kashi, para exponer su caso. Texto 53. El señor Shiva dijo: «Hombre necio, no te ordenes, Sanyas. Ve de inmediato a Sri Mathura. Allí, en el bosque de Brindavan, seguramente cumplirás todos tus deseos». Texto 54. Anhelando ir a Mathura, el Brahmana partió hacia aquel distrito todo el tiempo cantando sus glorias. De camino llegó a Prayag. Comentario. El Brahmana se dirigió hacia el oeste cantando repetidamente: «Mathura, Mathura». Texto 55. Allí, en el soberano de los lugares santos, junto al encantador Yamuna, dentro del Ganga, encontró a cientos de santos que se habían reunido al amparo de los refulgentes pies de loto del señor Madhava para bañarse al amanecer del mes de Magha. Comentario. Prayag se considera el soberano entre los tirtas porque allí es posible descubrir la devoción del corazón por la personalidad de Dios. En Prayag se unen el Ganga y el Yamuna, y aguas abajo de su confluencia se considera que el Yamuna se halla presente a un lado del Ganga. A esto se refiere la frase «el Yamuna dentro del Ganga». Ganga y Yamuna no solo están físicamente unidos en Prayag, también comparten un vínculo íntimo de amor por Krishna. Texto 56. Por todas partes los vio llevando a cabo un gran festival de adoración a Sri Vishnu, con expresiones de gozosa devoción como cantos constantes, ofrenda de reverencias, canto en congregación de los santos nombres del Señor, junto con música, danzas, sollozos y quejumbrosas exclamaciones de amor. Comentario. Además de lo que menciona el verso, los brahmanas vieron los elaborados preparativos para alimentar y adorar al Señor en su forma de deidad. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu visitó Prayag, él vio esta misma deidad, Bindu Madhava. Texto 57. Inocente, ignorante y asombrado, se dirigió a aquellos Vaishnavas. «Discúlpenme, cantores, recitadores de oraciones, y también ustedes que se desploman como varas». Comentario. Al no haber visto nunca antes semejante comportamiento, ni siquiera haber oído hablado de él, el brahmana no sabía qué pensar. Desconocía la etiqueta Vaishnava y era incapaz de distinguir a los Vaishnavas de los actores teatrales y recitadores de la corte comunes y corrientes, personas que no merecían ningún respeto especial. Y así, ingenuamente, interrumpió el Sankirtan y les habló a los Vaishnavas atendiendo a sus comportamientos externos, sin conocer su estado espiritual interno. Textos 58 y 59. Mis queridos músicos, queridos cantores y bailarines que lloran ruidosamente mientras claman Rama, Krishna, ustedes, hombres adornados con hermosos tilaks y guirnaldas, por favor, cálmense durante un instante y dejen de provocar tanto alboroto. ¿Qué es esta ceremonia que están celebrando? ¿A quién están adorando con tanta reverencia? Comentario. El brahmana confundió a algunos de los Vaishnavas con vulgares músicos, bailarines y cantores de temas mundanos, pero al menos admiró la belleza de su Vishnu Tilak, que se asemejaba en su forma a un templo de Vishnu. Como no era consciente del valor trascendental del sonido de los nombres del Señor Supremo cantados en voz alta en congregación pública, consideró el Sankirtan ruido innecesario. Suponía que estas personas tenían un trabajo importante que hacer y se preguntaba por qué descuidaban sus obligaciones para entregarse a aquella frivolidad. O, como sugirió en sus preguntas, pensó que podría tratarse de algún extraño tipo de deber ritual o incluso de la inusual adoración de alguna deidad. Texto 60. Algunos de los Vaishnavas simplemente se rieron al oírle. Otros le dijeron: «Ignorante, cállate».
Y otros, compasivos con las almas caídas, le dijeron otras cosas. Comentario. Algunos participantes en el Festival Sankirtan, que eran novatos en el servicio devocional, empezaron a ridiculizar al brahmana. «Oh, tú eres el mejor de los sabios, el erudito más docto. Sí, tienes razón, estamos todos mal de la cabeza y este ruido es una molestia pública». Algunos de los sadhakas intermedios del grupo se enfadaron por sus comentarios. Otros, los devotos plenamente autorrealizados del grupo, le mostraron la misma compasión que sentían por todos los seres vivos. Como verdaderos amigos de las almas condicionadas, le dijeron francamente lo que necesitaba oír. Texto 61. Los santos Vaishnavas dijeron: «Oye, necio hijo de un brahmana, no estás al corriente de nada. No vuelvas a dirigirte así a los devotos de Vishnu, ni les digas semejantes tonterías». Comentario. Los Paramahamsas estaban evidentemente decepcionados de que, a pesar de haber nacido en una familia brahmana, fuera tan necio. Por amabilidad, le aconsejaron que se abstuviera de tratar a los Vaishnavas como personas materialistas, que no volviera a pedirles que dejaran de hacer ruido como si fueran cantantes y recitadores comunes y corrientes. Texto 62. Iniciados por nuestros gurus, adoramos siempre al Señor Supremo Vishnu con los mantras y métodos que ellos nos han dado. Comentario. Lo que distinguía a los devotos de Sankirtan del Brahmana de Prajyotsyapura era que habían aceptado la iniciación Vaishnava de acharyas autorizados y practicaban el servicio devocional según las instrucciones de sus maestros espirituales. Debido a que el Brahmana carecía de la misericordia de un devoto puro, su canto del Gopal Mantra estaba dando resultados sin desarrollar, en lugar de frutos maduros. El verdadero conocimiento espiritual le había eludido. Texto 63. Oh, el mejor de entre los brahmanas. Estamos adorando al Señor en diversas formas. Algunos de nosotros le adoramos en su característica de Nrisimha, otros como el señor Raghunath y otros como Sri Gopal. Comentario. Habiendo sido iniciados en diversos Vishnu mantras, los Vaishnavas adoraban al Señor en diversas expansiones, incluido el cuádruple Narayan y sus avataras, Matsya, Kurma, Varaha y Vamana. Texto 64. Sri Pariksit dijo: avergonzado, el brahmana preguntó entonces con gran humildad, pero con alegría: ¿dónde vive este señor? ¿Cómo es él? ¿Qué bendiciones es capaz de conceder? Comentario. Este señor al que los devotos llamaban Vishnu era desconocido para el brahmana, que sentía curiosidad por saber si el señor vivía en una aldea, en una capital o en algún otro lugar. ¿A qué dios humano o animal se parecía su forma? ¿Qué poderes especiales tenía? ¿Y qué riquezas podía otorgar a sus devotos? Texto 65. Los santos Vaishnavas respondieron: Él es el amo supremo, y siempre vive en todas partes, tanto dentro como fuera. Nadie en ninguna parte puede comparársele en ningún aspecto. Comentario. En el mundo material todas las cosas están limitadas a lo que a tiempo, espacio y sustancia se refiere. Una persona en un cuerpo particular, por ejemplo, cuenta con una duración de su vida determinada. Antes y después se halla alejada de ese cuerpo. Su existencia corporal no ocupa más que un pequeño espacio dentro del universo. Puede desplazarse de un lugar a otro, pero solo dentro de unos límites estrictos. Y su identidad está separada de la de cualquier otra persona o cosa. El señor Vishnu, sin embargo, no es una persona ordinaria limitada de estas u otras maneras. Él impregna todo el tiempo y el espacio, y todas las demás personas y cosas individuales son también parte de él. Esto responde a la pregunta ¿dónde vive él? En respuesta a la pregunta ¿cómo es él?, los Vaishnavas dicen que él es incomparable.
Ninguna belleza u otras cualidades personales de nadie son iguales a las suyas, ni dentro de este mundo material, ni fuera de él. Texto 66. Él es la superalma en el corazón de todo ser viviente, el Señor de todos los señores del universo, la sumamente atractiva encarnación concentrada de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Él mora en el mundo de Vaikunta, donde siempre puede ser visto, y a sus siervos les otorga su propio ser. Comentario. El Brahmana, ignorante de los muchos aspectos de la personalidad del Señor Supremo, podría dudar de cómo es posible dedicarse a una persona que no tiene identidad ni ubicación particulares. En este caso, los Vaishnavas aseguran al Brahmana que el Señor sí tiene sus propias identidades y ubicaciones múltiples. Él es la superalma dentro del universo entero como dentro de cada ser vivo individual. Así, su grandeza se manifiesta dentro y fuera. Él es el gobernante de todos los señores de los muchos universos, cualesquiera que sean los poderes y bienes que otros gobernantes poseen. Él también los tiene, pero en cantidad ilimitada. Él es la suprema verdad absoluta en persona y su ubicación principal es Vaikunta. Si bien como la superalma residente se mantiene oculto, sus opulencias son totalmente visibles en su forma como el Señor de Vaikunta, a quien sus devotos pueden ver para deleite de sus corazones. Su belleza, encanto e innumerables cualidades trascendentales son muy atractivas, y en respuesta a la pregunta ¿qué puede él otorgar?, la respuesta es su propio ser. Con esto los Vaishnavas dan a entender que él puede fácilmente otorgar devoción pura y residencia eterna en Vaikunta, que decir de las 4 metas de la vida material. Como se desprende del prefijo pra en el verbo prayachati, él da generosamente todo esto más él mismo, lo que implica además que él y sus siervos comparten un caudal de éxtasis ilimitado. Texto 67. Los shrutis y smritis le glorifican. ¿Quién puede describir su grandeza? Pero mientras te encuentres aquí, por favor, escucha las profusas historias de los Puranas que hablan sobre él. Comentario. Este santo lugar de peregrinación, Prayag, el rey de los Tirtas, es un lugar muy adecuado para escuchar las glorias del Señor Supremo tal como se narran en las autorizadas historias sagradas en los Puranas. Texto 68. Simplemente inclínate ante el Señor Madhava y contémplalo, la manifestación directa del Señor del universo. Y pronto comprenderás por ti mismo todo esto y mucho más. Comentario. Es posible ver directamente al Señor de Vaikunta en su imagen de Madhava, la deidad que preside el Dashashvamedha Gata en Prayag. Durante el breve tiempo que los Vaishnavas estuvieron hablando con el Brahmana de Pragyotishapura, solo pudieron insinuar las glorias del Señor Vishnu, pero si el Brahmana seguía su consejo y escuchaba los Puranas, inclinándose ante el Señor Madhava y meditando en la forma hermosa de la deidad, en su corazón se le revelaría automáticamente una mayor comprensión. Texto 69. Shri Pariksit dijo: de ese modo, mientras miraba a Sri Madhava y se inclinaba ante él, el Brahmana notó cierta semejanza entre Sri Madhava y el Señor en quien meditaba mientras cantaba su mantra. Comentario. Tal como habían predicho los Vaishnavas, al relacionarse con el Señor Madhava, el Brahmana comenzó a comprender el conocimiento trascendental. Notó que ciertos rasgos de la deidad, como la forma de su boca y sus ojos, eran similares a los rasgos del Señor a quien a veces imaginaba mientras cantaba su mantra. Texto 70. Allí, en Dashashvamedha Ghat, escuchó algunos pasajes de los Puranas en compañía de los Vaishnavas y vio varias deidades de Vishnu a las que adoraban. Comentario. En presencia del señor Madhava escuchó discursos sobre porciones de los Puranas tales como el Magha Mahatmya del Sri Padma Purana, Uttarakhanda, que alaba el baño en Prayag durante el mes de Magha.
Al escuchar en compañía de devotos puros, le afectaron la fe firme y el ánimo extático de ellos. Texto 71. No obstante, permaneció ignorante, incapaz de reconocer que su propia deidad adorable era el mismo señor Madhava, el gobernante del universo y amo de los devotos santos. Comentario. Cualquiera con capacidad de discernimiento habría concluido, viendo las similitudes entre el señor Madhava y el señor Gopal, que la deidad del mantra del Brahmana era el mismo señor del universo que aparecía en Dashashvamedagat. El Brahmana, sin embargo, era demasiado necio. Texto 72. Siguió pensando que este Madhava, el señor del universo, era el objeto de adoración de estos Vaishnavas, mientras que su objeto de adoración era otra persona. Comentario. El Brahmana tenía suficiente confianza en las palabras de los Vaishnavas para convencerse de que la deidad de Madhava era realmente el Señor Supremo, pero no había aceptado suficientemente su misericordia para entender que todo el tiempo había estado adorando al mismo Señor con su mantra. Texto 73. El señor Madhava tiene 4 brazos, pensó, y lo decoran una caracola, un disco, una maza y un loto. Esa no es mi deidad. ¿Por qué debería mi señor tener este aspecto? Comentario. Los Pancharatras describen la forma del señor Madhava entre las 24 expansiones Vyuha de Narayan. Cuando el señor está sosteniendo su maza, caracola, disco y loto, en este orden, en el sentido de las agujas del reloj, partiendo de su mano inferior derecha, recibe el nombre de Madhava. Texto 74. Mi señor no adviene como mitad hombre, mitad león. No se convierte en un enano, ni adopta las formas de un pez, una tortuga, un cerdo y similares. Texto 75. Tampoco se convierte él en el señor de los ragus, con los símbolos reales y un arco en su mano. Pero puede que mi deidad se parezca algo al Gopal adorado por algunos de estos devotos. Comentario. El Brahmana no fue capaz de identificar la deidad de su mantra con el señor Ramachandra, que advino como el gran rey con los símbolos reales del trono, los chamaras y el parasol blanco. Texto 76. Aún así, no puedo imaginar que mi deidad sea el Señor del universo. Mi deidad no tiene las características que he oído describir en la glorificación del mes de Maga y otros textos de las Escrituras. Comentario. Hay una descripción del señor Madhava de Prayag en la historia de Devadyuti incluida en el Maga Mahatmya del Padma Purana Uttarakhanda. Allí dice, vio al señor sentado a lomos de Garuda. La complexión del señor era del color de una reciente nube cargada de lluvia. Tenía 4 brazos y ojos amplios, y estaba engalanado con toda clase de ornamentos. Brahma y los demás semidioses, Sanaka y los demás yogis, y Kapila y los demás místicos perfeccionados quieren verle en persona. El verso que estamos comentando dice que el Brahmana oyó del Maha Madhyayu, el Maha Mahatmya y otros textos. Puede que entre estos textos se incluya la sección del Sri Kanda Purana, que glorifica a Prayag Tirtha. Texto 77. Con sus muchos amigos pastores, mi señor cuida de las vacas en el bosque, mantiene una flauta cerca de su boca y está engalanado con ornamentos silvestres. Al igual que una persona común y corriente, él transgrede los principios religiosos de los santos, pues siempre está ávido de disfrutar de pasatiempos amorosos con todas las pastoras. Comentario. Argumentando sobre las pruebas que ha reunido acerca de su Gopal al meditar en el mantra, el Brahmana trata aquí de demostrar que la deidad de su propio mantra no puede ser el Señor del universo. El adorable Gopal del Brahmana está siempre en el bosque con sus amigos, dedicado a cuidar sus vacas. Suele tener la flauta cerca de la boca porque le gusta mucho tocarla. También le gusta adornarse con productos del bosque, como plumas de pavo real, flores de kadamba, tilak de óxido rojo para la frente y aretes de bayas de gunja para las orejas. Como un materialista caprichoso, viola las leyes de la conducta civilizada
al juntarse con las esposas de otros hombres y comportarse de otras formas socialmente prohibidas, nada de lo cual se ajusta al carácter del Señor Supremo del universo. Aunque en algunos rasgos el Gopal del Brahmana se parezca al Gopal adorado por algunos de los Vaishnavas locales, la expansión de Narayan llamada Gopal, ese Gopal Narayan no puede ser la misma persona. El señor Narayan difícilmente podría ir vagando por el bosque cuidando vacas, ni transgredir habitualmente los principios de la religión. Texto 78. Gracias al poder de la diosa, he sentido dicha al adorarlo a él. Por lo tanto, nunca lo abandonaré a él ni a mi canto de su mantra. Comentario. Los Vaishnavas pueden preguntarse cómo se puede alcanzar el éxtasis al adorar a alguien que no sea el Señor Supremo. Pero el Brahmana contesta que es posible gracias a la potencia de la diosa Kamakhya, puesto que ella le ordenó cantar siempre este mantra y como él siente tal placer al cantarlo, ¿por qué debería abandonarlo? Texto 79. Frecuentemente el Brahmana continuó cantando su mantra en privado, como antes, y gracias al poder de la santa compañía de los Vaishnavas, llegaría a ver a su Señor como si lo viera directamente, en persona. Comentario. Puesto que el ignorante Brahmana carecía de las instrucciones y bendiciones de un maestro espiritual devoto puro, aún no había desarrollado el verdadero conocimiento y la fe. Pero aún así estaba cosechando los beneficios del Sadhu Sangha en Prayag. Incluso sin el apoyo del Guru ni del Shastras, avanzaba relacionándose favorablemente con los Vaishnavas. Siguió cantando el Gopal Mantra de 10 sílabas, célebre entre todos los mantras como el más excelente, y a medida que su corazón se limpiaba más y más, entró en una intensa meditación en la que veía a su Señor tan vívidamente como si el Señor estuviera físicamente presente. Texto 80. Debido a la naturaleza del objeto de su meditación, a veces se desmayaba en éxtasis, y cuando se despertaba y notaba que el tiempo para cantar su mantra había finalizado, se lamentaba. Comentario. A veces el éxtasis de su meditación hacía que se detuvieran todas las funciones externas de sus sentidos, como si hubiera alcanzado el samadhi. Este síntoma no era más que un reflejo superficial de las condiciones avanzadas de bhava y prema. No surgía de una comprensión madura del objeto de meditación, sino de la influencia trascendental del objeto mismo. Texto 81. ¿Cuál es la causa de esta perturbación? Ahora me enfrento a un gran problema. Ha caído la noche antes de que pudiera terminar el canto de hoy. Comentario. Que la noche hubiera llegado antes de terminar su canto era un upadrava o causa de dolor, así como un vigna, una obstrucción al cumplimiento de su voto de cantar un número determinado de mantras diariamente. Texto 82. ¿Me he dormido? ¿O me ha perseguido un fantasma? Oh, soy tan indigno que incluso cuando tengo motivos para estar triste, siento felicidad en mi corazón. Comentario. El Brahmana, en su esfuerzo por responder a su propia pregunta sobre la causa del problema, supuso que se habría quedado dormido, pero como previamente no estaba cansado, volvió a conjeturar que podía haber ocurrido otra cosa, como que le atacara un fantasma. Texto 83. Sin embargo, un día, mientras se lamentaba en estos términos, al empezar a sentirse somnoliento por el ayuno, vio al señor Madhava, quien lo consoló y le dio la siguiente instrucción. Comentario. Una vez más, el Brahmana había caído en trance de éxtasis y al despertar se sentía disgustado consigo mismo. Esta vez se desanimó tanto que terminó el día sin comer, lo que le produjo somnolencia. El señor Madhava, la deidad del Dasha Svamedha Tirtha, se le apareció entonces en ese estado de somnolencia y le habló en estos términos. ¿Por qué te lamentas sin razón? ¿Y por qué me estás causando angustia a mí, tu adorable deidad? Te aseguro que pronto se cumplirán todas tus ambiciones. Texto 84. Querido Brahmana, por favor, recuerda las palabras de Vishveshvar, el esposo de Uma,
Ve por el sendero que bordea la orilla del Yamuna hacia Sri Vrindavan. Comentario. Mientras recordaba al Brahmana la instrucción del señor Vishveshvar, el señor Gopal le repitió con su propia boca y con sus propias palabras, convirtiéndola así también en su orden directa. Aparte de esto, Vishveshvar, el señor Shiva, es el esposo de la diosa Kamakhya, la autoridad espiritual que dio el Brahmana su mantra, por lo que el Brahmana no debía descuidar la instrucción. Texto 85. Gracias a mi misericordia allí obtendrás un placer extraordinario. Ve y no te demores en ningún lugar del camino por ningún motivo. Comentario. El placer que se obtiene en Sri Vrindavan es incomparable, superior a las 4 clases de éxito en el desempeño mundano: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación. El Brahmana no debe distraerse en el camino hacia Vrindavan, no debe desviarse del servicio devocional emprendiendo los caminos secundarios del Jnana y el Karma. El señor Madhava aconseja aquí al Brahmana que la buena fortuna surgirá solo gracias a su misericordia, la misericordia del Señor, no la de nadie más. Pero esa misericordia del señor Madhava aparecerá especialmente en ciertos lugares, en ciertos momentos y en cierta compañía. Texto 86. Así pues, el Brahmana se levantó temprano y emprendió felizmente su viaje. Paulatinamente llegó a la bendita Madhupuri y se bañó en Vishranti Tirtha. Comentario. Obedeciendo la orden del Señor, el Brahmana enseguida partió hacia Vrindavan, y cuando entró en el Santo Dham, llegó primero a la ciudad de Mathura. Siguiendo la costumbre habitual de los peregrinos, visitó primero el lugar de baño en el Yamuna, denominado Vishranti Tirtha, Vishram Ghat. Texto 87. Se dirigió a Vrindavan, y allí se sintió animado en todo momento, pues mientras cantaba su mantra veía en meditación a la mayoría de los compañeros y alrededores de los pasatiempos de Krishna. Comentario. Vio las vacas sumamente hermosas de Krishna, los pastores, los árboles kadamba, etc., que aunque famosos están más allá del poder de descripción de las personas no cualificadas. Texto 88. Deambuló aquí y allá por aquellas tierras adornadas de vacas sin encontrarse con nadie. Sin embargo, en un lugar de la orilla oriental de Keshi Tirtha, oyó llorar a alguien. Comentario. En el lugar sagrado donde Krishna mató al demonio caballo Keshi, el Brahmana conoció al primer ser humano que iba a encontrar en Vrindavan. Este lugar sagrado, Keshi Tirtha, se halla descrito en el Mathura Mahatmya del Varaha Purana, donde se dice: 100 veces más sagrado que el Ganga, oh diosa tierra, es el Yamuna en mi propia morada, Mathura. Nadie tiene por qué dudar de esto. 100 veces más sagrado que Mathura es el lugar en el Yamuna donde cayó el demonio Keshi, y 100 veces más sagrado que ese Keshi Tirtha es el lugar contiguo donde Krishna descansó después de matar al demonio. Texto 89. Encaminándose hacia la fuente de aquel sonido, lo oyó mezclado con Nam Sankirtan constante realizado en amor puro. En consecuencia, buscó a la persona que cantaba. Comentario. Desde lejos solo reconoció el sonido del llanto, pero al acercarse oyó que los nombres del Señor Supremo eran cantados dulcemente con gran afecto, con sílabas largas y melodiosas, por alguien cuyo corazón parecía completamente apaciguado por el amor a Dios. Se propuso encontrar a la persona que cantaba. Texto 90. Se adentró en un bosque denso y oscuro donde no veía a nadie, pero descubrió el lugar de donde procedía el sonido y se dirigió allí ansiosamente, a orillas del Yamuna. Comentario. Tan espeso era el bosque que las hojas de los árboles no dejaban espacio para que entrara la luz del sol. El Brahmana no vio a nadie, pero aún así pudo oír el sonido del Nam Sankirtan, que le atrajo aún más. Texto 91. Allí, en un bosquecillo de árboles kadamba, encontró a un apuesto joven cuyo cuerpo era muy delicado con el atuendo y accesorios de un pastor de vacas. Comentario.
La persona que el brahmana descubrió iba vestida como un pastor de vacas, con una flauta, un cuerno de búfalo, un bastón de pastor y una pluma de pavo real en la cabeza. Todas las partes de su cuerpo parecían favorables. Texto 92. Confundiendo a esta persona con su deidad adorable, el brahmana exclamó alegremente: «¡Oh, Gopal!» y cayó al suelo como una vara para ofrecer sus respetos. Comentario. Debido a que el pastor de vacas sentado ante el brahmana iba vestido y ornamentado igual que Madan Gopal, el brahmana pensó que se trataba de la deidad en persona. El brahmana quiso ofrecerle un saludo apropiado, así que de inmediato cayó de bruces al suelo y con espontáneo entusiasmo exclamó dulcemente: «¡Oh, Gopal!». La ofrenda de estas 3 sílabas, Go-pa-la, fue su manera de honrar adecuadamente al Señor. Textos 93 y 94. Este joven pastor de vacas era la joya cimera de los que lo saben todo. Cuando el brahmana recobró la conciencia externa, el pastor de vacas lo reconoció como un brahmana de Mathura que vivía en el distrito de la diosa Kamakya y adoraba a Sriman Madan Gopal. El pastor salió entonces de la arboleda, levantó al brahmana, se inclinó ante él, lo abrazó e hizo que se sentara. Comentario. El pastor de vacas sabía, sin que nadie se lo dijera, que su invitado era un brahmana que había viajado a Brindavan desde muy lejos. Más concretamente, sabía que su visitante era hijo de una familia brahmana de Mathura que se había trasladado al distrito de Kamarupa, en Assam, para adorar a la diosa regente Kamakya. Además, el joven pastor sabía que este brahmana adoraba en este momento los pies del loto de Sriman Madan Gopal y había venido con algún propósito especial del Señor. En realidad, Sri Radha Devi había ordenado al pastor de vacas que fuera a la arboleda esa mañana, así que se inclinó ante su invitado, lo alzó del suelo y lo invitó a sentarse. Texto 95. Para ganarse aún más la confianza del brahmana, el pastor de vacas lo satisfizo con su hospitalidad y luego sonrió y reveló algo sobre la vida del brahmana. Comentario. El joven pastor, Gopakumar, saludó a su invitado, el brahmana, de una manera acorde con el tiempo y el lugar, y a continuación relató brevemente lo que había sucedido en la vida del brahmana, empezando por su adoración a la diosa Kamakya y hasta su venida a este territorio a orillas del Yamuna. El pastor de vacas reveló con pericia cosas ocultas en el corazón del brahmana que nadie más podría haber sabido. ¿Por qué lo hizo? Quería ganarse la confianza del brahmana para que éste creyera lo que estaba a punto de contarle. De lo contrario, el brahmana se hubiera mostrado escéptico ante la fantástica historia de Gopakumar. Texto 96. El brahmana entendió, pues, que se trataba de un joven pastor de vacas, y lo aceptó como si fuera un querido amigo. Confiando felizmente en él, el brahmana relató a continuación toda la historia de su vida. Comentario. Cuando el brahmana comprendió que no se trataba de su adorable señor, sino de un pastor de vacas con todas las buenas cualidades, el brahmana se relajó. Texto 97. Entonces, con gran humildad, considerando a este joven hijo de los pastores, el mejor de los sabios y un gran santo, el brahmana agregó sumisamente una pregunta. Texto 98. El brahmana dijo: de diversas fuentes he oído hablar de diversas metas y de diversos métodos para alcanzarlas, pero aún así no puedo decidir definitivamente la meta por la que debo esforzarme y qué debo hacer para alcanzarla. Comentario. A orillas del Ganga, en Kashi y en otros lugares, el brahmana había oído diversos tipos de consejos espirituales. Había oído en un lugar que el cielo es el objetivo último de la vida, y en otro que la liberación del ciclo de nacimiento y muerte es la meta. Y en cuanto a los medios para el éxito, había oído afirmar que el karma era el medio o el jnana u otros métodos. No es de extrañar que estuviera confundido.